Durante años, Hitler confió en una red de aliados que sostenían su guerra. Pero cuando el curso del conflicto cambió, esa red empezó a desmoronarse. Gobiernos, ejércitos y líderes que habían jurado lealtad comenzaron a mirar hacia otro lado. La unidad del eje se fracturó mientras la derrota se acercaba. Las órdenes ya no se obedecían, las promesas dejaron de tener peso y las alianzas se convirtieron en traiciones silenciosas. Nadie quería caer junto al régimen que se hundía. La desconfianza reemplazó a la obediencia y el poder que alguna vez pareció absoluto empezó a desintegrarse desde dentro. ¿Qué hizo que los aliados de Hitler se volvieran contra él? ¿Cuándo dejó de ser un líder temido para convertirse en un peligro para sus propios aliados? ¿Y cómo esa ruptura aceleró el fin de su imperio? El sistema del eje, de la alianza diplomática al control militar. Entre 1939 y 1941, Alemania construyó una red de alianzas que transformó la política europea en una estructura de dominación jerárquica. La coalición conocida como el Eje surgió de acuerdos sucesivos entre Alemania, Italia y Japón, unidos por conveniencia estratégica más que por igualdad. Su base fue una combinación de promesas de cooperación militar, dependencia económica y control político centralizado en Berlín. El Pacto de Acero, firmado en mayo de 1939, consolidó la alianza germano-italiana. Aunque preveía asistencia mutua ofensiva y defensiva, no establecía un mando conjunto. Alemania fijaba los objetivos, mientras Italia buscaba beneficios territoriales y prestigio político. Para Mussolini, la alianza representaba la oportunidad de restaurar el estatus italiano en Europa. Para Hitler, la garantía de un flanco sur asegurado. Desde el inicio, el desequilibrio fue estructural. Alemania dirigía la estrategia, Italia la seguía. La incorporación de Japón amplió la dimensión del eje. El Pacto Anti-Comintern de 1936 había creado una convergencia ideológica contra el comunismo, pero sin compromisos militares. En septiembre de 1940, el Pacto Tripartito formalizó la Alianza Global. Alemania e Italia reconocían la hegemonía japonesa en Asia, mientras Tokio aceptaba el liderazgo germano en Europa. Sin embargo, la distancia geográfica y los objetivos divergentes convirtieron el acuerdo en una alianza simbólica más que operativa. Durante 1940 y 1941, el sistema se extendió por Europa Central y los Balcanes. Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria y Finlandia se integraron al eje mediante una combinación de presiones y promesas territoriales. Alemania ofrecía compensaciones y garantías de soberanía a cambio de subordinación política. Hungría recuperó territorios perdidos en el Tratado de Trianon. Rumanía cedió control sobre sus recursos petrolíferos. Bulgaria obtuvo apoyo para recuperar Tracia y Macedonia. Finlandia, sin firmar el pacto formalmente, cooperó como cobeligerante contra la Unión Soviética. En todos los casos, Berlín definía las condiciones. El eje se sostuvo sobre una dependencia económica institucionalizada. Alemania impuso acuerdos bilaterales que fijaban tipos de cambio favorables, prioridad en el suministro de materias primas y acceso exclusivo a la producción industrial. En Hungría y Rumanía, el control recaía sobre el petróleo y el grano. En Italia, sobre la industria y la tecnología. Los países aliados se convirtieron en proveedores subordinados dentro de un sistema de extracción controlado por el Reich. A nivel político, Berlín mantuvo una vigilancia constante. Oficiales de enlace y enviados del Ministerio de Asuntos Exteriores supervisaban las decisiones de los gobiernos aliados. Estos conservaban una soberanía nominal, pero la autonomía real quedaba reducida a cuestiones administrativas. La alianza funcionaba como una jerarquía. Alemania en el centro decisional, Italia en un rol secundario y los demás estados sometidos a dependencia económica y militar. La victoria alemana en Francia en junio de 1940 transformó la red diplomática en un sistema operativo de guerra. El Oberkommando der Wehrmacht impuso la estandarización de armamento, comunicaciones y doctrina militar. Oficiales alemanes fueron asignados como asesores en los estados aliados y los ejércitos de Hungría, Rumanía y Eslovaquia se reorganizaron según las normas técnicas del Reich. La cooperación militar se convirtió en un flujo unidireccional. Alemania proveía instrucción y equipamiento mientras sus socios aportaban recursos, mano de obra y unidades auxiliares.
El Mediterráneo se convirtió en el principal campo de prueba del modelo. Italia, que había entrado tardíamente en la guerra, sufrió derrotas en Grecia y África del Norte, lo que obligó a la intervención directa de la Wehrmacht. La llegada del Afrika Korps y la campaña de los Balcanes en 1941 consolidaron la dependencia de Roma y de los estados menores. Las operaciones conjuntas demostraron que el eje funcionaba por corrección del fracaso aliado. Cada ayuda alemana reforzaba su control. Tras la conquista de Yugoslavia y Grecia, Alemania impuso un régimen de administración diferenciada. Controló directamente las zonas estratégicas y delegó la gestión de otras regiones a gobiernos colaboracionistas o aliados. Este modelo integró los recursos del continente en la economía de guerra alemana. Italia debía suministrar alimentos y materias primas, Rumanía, petróleo, Hungría y Eslovaquia, grano y transporte, Bulgaria, apoyo logístico. Todo el sistema comercial funcionaba mediante compensaciones controladas por el Ministerio de Economía del Reich. El siguiente paso fue la planificación de la invasión a la Unión Soviética. En diciembre de 1940, la Directiva número 21, Operación Barbarroja, definió la participación de los aliados. Alemania conservaba el mando total mientras asignaba a Rumanía, Hungría y Finlandia funciones auxiliares, proteger flancos, asegurar rutas y participar en la ocupación de territorios. Las previsiones suponían una victoria rápida que recompensaría a los socios con ganancias territoriales. Esa expectativa unió temporalmente a la coalición, pero bajo una estructura sin igualdad ni mando compartido. Cuando comenzó la ofensiva el 22 de junio de 1941, el sistema del eje alcanzó su máxima extensión y su mayor rigidez. La red de pactos diplomáticos había evolucionado hacia un mecanismo de subordinación militar y económica, donde la obediencia reemplazaba a la cooperación y el poder alemán se erigía como eje absoluto de la guerra. Lo que había nacido como alianza de conveniencia se convirtió en un sistema de control que pronto mostraría sus primeras fracturas. Fracturas en el este, el frente que empezó a desmoronarse. Tras el inicio de la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, el sistema militar del eje alcanzó su máxima integración formal y su mayor grado de desigualdad funcional. El mando alemán distribuyó a las fuerzas aliadas entre los tres grupos de ejércitos y mantuvo el control operativo absoluto del conjunto. No existía un mando conjunto ni coordinación autónoma. Las órdenes procedían del Oberkommando des Heeres y se transmitían a los estados mayores de los países aliados mediante oficiales de enlace. Cada contingente actuaba bajo subordinación directa de los comandantes alemanes, que lo utilizaban como reserva o como fuerza de contención según las necesidades tácticas. El ejército rumano, dividido en los tercero y cuarto ejércitos, fue asignado al Heeresgruppe Süd con responsabilidades en Besarabia, Ucrania y la costa del Mar Negro. El contingente húngaro, inicialmente reducido, operó bajo el Heeresgruppe Centro en funciones de seguridad, mientras el cuerpo expedicionario italiano fue incorporado en agosto de 1941 en el mismo sector central. Las doctrinas de empleo reflejaban la jerarquía interna. Las tropas alemanas eran destinadas a los sectores de ataque principal, las aliadas a líneas de cobertura, ocupación o vigilancia de prisioneros. A menudo los comandantes extranjeros carecían de información completa sobre los objetivos estratégicos de las operaciones que ejecutaban. Los informes alemanes elaborados durante el verano y el otoño de 1941 mostraban una visión crítica de las fuerzas aliadas. Los mandos del Heeresgruppe Süd consideraban que las unidades rumanas sufrían deficiencias estructurales en armamento antitanque, transporte y coordinación artillera. Las divisiones húngaras eran catalogadas como aptas solo para operaciones de policía o retaguardia, mientras que las italianas se describían como disciplinadas, pero con insuficiencias en instrucción, comunicaciones y movilidad. Estas evaluaciones determinaban la distribución de suministros y recursos. Las prioridades logísticas seguían un orden estricto, primero la Wehrmacht, luego las formaciones de las Schutzstaffel y finalmente las fuerzas aliadas. Los registros de abastecimiento muestran que las unidades rumanas y húngaras recibían entre la mitad y 2/3 del combustible y la munición asignados a formaciones alemanas equivalentes.
Esta política de distribución generó una brecha operativa que se amplió conforme avanzaba la campaña. La dependencia de depósitos distantes, la falta de transporte propio y la escasez de repuestos redujeron la movilidad de los ejércitos aliados, obligándolos a sostener posiciones fijas en los sectores secundarios, que con el tiempo se convertirían en los más expuestos a los contraataques soviéticos. La estructura logística del frente oriental estaba completamente bajo administración alemana. El sistema ferroviario, controlado por el Generalquartiermeister, extendía las líneas de abastecimiento desde Polonia y Rumanía hasta el Dnieper y el Don. Las divisiones aliadas ocupaban los tramos finales de esa red. Durante el verano de 1941, una división de infantería alemana recibía en promedio más de 300 toneladas diarias de suministros. Una rumana, poco más de la mitad, una italiana, aún menos. La carencia de munición antitanque, la falta de piezas de repuesto y la precariedad del transporte motorizado limitaron toda capacidad de maniobra. Los estados aliados enviaban personal técnico para reparar material alemán o improvisaban transporte animal para mantener el movimiento de convoyes. Las quejas formales de los mandos rumanos y húngaros fueron constantes, pero las respuestas alemanas insistían en que cada ejército debía sostenerse con sus propios medios. A medida que el frente se expandía, las diferencias logísticas se convirtieron en vulnerabilidades tácticas. Las divisiones rumanas, desplegadas a lo largo del Dniester y del Bug, carecían de cobertura artillera suficiente. Las húngaras vigilaban zonas rurales en Ucrania occidental, expuestas a acciones de guerrilla y sabotaje. Las italianas, en el sector del Dnieper medio, afrontaban largas distancias sin apoyo aéreo. Los mandos alemanes justificaban esas asignaciones por criterios de economía de fuerzas, reservando las unidades del Reich para los ataques principales. El resultado fue que las tropas aliadas soportaron una proporción creciente de los combates defensivos a partir del invierno de 1941 a 1942. Las relaciones entre mandos se deterioraron rápidamente. Los oficiales aliados carecían de autoridad para modificar órdenes o redistribuir recursos sin autorización alemana. Los registros de Estado Mayor mencionan incidentes disciplinarios frecuentes, detenciones de oficiales húngaros por retirarse sin permiso, sanciones a comandantes rumanos por retrasos en movimientos y acusaciones a unidades italianas por falta de iniciativa. Las medidas disciplinarias se aplicaban bajo jurisdicción alemana, lo que equivalía a la pérdida práctica de soberanía militar. Los mandos rumanos describían en sus comunicaciones internas un trato de ocupación por parte de la Wehrmacht, mientras los oficiales alemanes consideraban a los aliados un problema de seguridad interna. La policía militar alemana llegó a supervisar directamente los desplazamientos de columnas rumanas y húngaras para prevenir deserciones y saqueos. La cooperación se transformó en vigilancia mutua. El primer invierno de la campaña marcó el límite físico de la expansión. Ninguna de las fuerzas del eje disponía de equipo adecuado para temperaturas extremas. Las unidades rumanas y húngaras, con uniformes ligeros y escaso calzado de invierno, sufrieron pérdidas elevadas por congelación y enfermedades respiratorias. Los partes médicos del Heeresgruppe Süd registraron que las bajas no bélicas superaron el 20% de la dotación rumana entre diciembre y febrero. El suministro colapsó de manera intermitente. Los convoyes quedaban detenidos por falta de combustible o por la destrucción de vías férreas, y los depósitos priorizaban a las divisiones alemanas. La falta de munición antitanque agravó las pérdidas durante los contraataques soviéticos de enero y febrero de 1942. Las comunicaciones entre los gobiernos aliados y el alto mando alemán reflejaban un creciente malestar. Bucarest solicitó el repliegue parcial de sus unidades para reorganización, pero el pedido fue rechazado. En Budapest, la resistencia a enviar refuerzos generó tensiones diplomáticas con Berlín. Roma intentó limitar su presencia a contingentes simbólicos, sin éxito. El principio de resistencia absoluta impuesto por Hitler impedía cualquier corrección táctica. La moral de las tropas descendía mientras el desgaste aumentaba. Durante la primavera de 1942, Alemania exigió a sus socios una ampliación del compromiso militar. Hungría formó el segundo ejército. Rumanía amplió su participación hasta superar las 20 divisiones. Italia organizó el Armata Italiana en Rusia.
Las nuevas formaciones se desplegaron en el sector del Don, destinadas a la defensa de un frente cada vez más extenso. La reorganización no resolvió las deficiencias previas. Los aliados seguían sin material suficiente y continuaban subordinados al mando alemán. El propósito declarado era liberar divisiones del Reich para la ofensiva hacia el Cáucaso y Stalingrado, pero en la práctica significaba transferir la responsabilidad de mantener líneas vulnerables. Las evaluaciones alemanas del verano de 1942 confirmaron esa percepción. Las divisiones rumanas fueron calificadas como aptas solo para defensa estática, las húngaras de valor limitado, las italianas confiables en moral pero débiles en armamento. Estas apreciaciones determinaron la ubicación de los ejércitos aliados en los sectores más expuestos del frente. El Heeresgruppe B, encargado del flanco sur durante la ofensiva hacia el Cáucaso, situó a los rumanos y a los italianos a lo largo del Don, en posiciones extendidas sin reservas móviles. Los mandos conocían la vulnerabilidad de esos sectores, pero el sistema jerárquico no permitía objeciones. En el plano político, la subordinación militar redujo aún más la autonomía de los gobiernos aliados. Las protestas de Bucarest y Budapest no produjeron efecto y las gestiones italianas ante el Estado Mayor Conjunto quedaron sin respuesta. Alemania mantenía el control absoluto de la estrategia y del suministro. La interdependencia se transformó en una forma de inmovilización. Los aliados dependían del Reich para obtener recursos y Alemania dependía de ellos para sostener líneas demasiado amplias. El verano de 1942 evidenció los límites de esa relación. Las condiciones de combate deterioraron la moral de las tropas aliadas, que percibían un trato desigual en alimentación, descanso y equipo. El contacto cultural entre ejércitos era mínimo y la comunicación se reducía a la transmisión de órdenes. El resultado fue una cooperación sin cohesión interna, sostenida por obligación más que por convicción. Las unidades extranjeras operaban como extensiones sin identidad propia dentro del dispositivo alemán. Hacia el final de 1942, el sistema logístico del Frente Oriental mostraba signos de colapso. La producción rumana de petróleo ya no cubría la demanda de combustible. El transporte ferroviario sufría interrupciones constantes por sabotajes y falta de mantenimiento. Las reservas de vehículos y neumáticos estaban agotadas. Los informes del Oberkommando des Heeres reconocían que los ejércitos aliados carecían de capacidad para sostener una ofensiva prolongada. Las divisiones rumanas y húngaras desplegadas a lo largo del Don se encontraban sin reservas ni apoyo artillero suficiente y las italianas no disponían de artillería moderna. Los servicios de inteligencia soviéticos identificaron esas debilidades y prepararon ataques dirigidos a esos sectores. La combinación de desgaste logístico, subordinación operativa y desconfianza mutua convirtió al frente del eje en una estructura rígida y vulnerable, donde las primeras fracturas anticipaban la crisis que seguiría. Stalingrado, donde el eje conoció su límite. El 19 de noviembre de 1942, el mando soviético lanzó la Operación Urano, concebida para romper el frente del eje en torno a Stalingrado. El ataque no se dirigió directamente contra las fuerzas alemanas atrincheradas dentro de la ciudad, sino contra los flancos del Don, defendidos por los ejércitos rumanos y apoyados por unidades húngaras e italianas. El golpe inicial, concentrado sobre el tercer ejército rumano en el norte y el cuarto en el sur, se encontró con posiciones mal preparadas, carentes de artillería antitanque moderna, fortificaciones adecuadas o reservas móviles. En menos de 48 horas, el dispositivo se quebró. La ausencia de coordinación entre los mandos alemanes y aliados impidió cualquier reacción ordenada. El 23 de noviembre, las fuerzas soviéticas enlazaron sus avances en Kalach y cerraron el cerco sobre el sexto ejército alemán, atrapando a más de 200.000 tropas del eje en la región del Volga. Las ofensivas continuaron hacia el norte. En diciembre, la Operación Pequeño Saturno golpeó al segundo ejército húngaro y a los restos del octavo ejército italiano. En pocas semanas, 3 ejércitos aliados colapsaron simultáneamente. El frente meridional del eje se derrumbó desde el Don hasta el de Dnieper. La magnitud de las pérdidas fue devastadora. El tercer ejército rumano perdió alrededor de 150.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. El cuarto rumano, otros 100.000. El octavo italiano, más de 80.000, y el segundo húngaro, cerca de 120.000.
En conjunto, más de 450.000 soldados no alemanes desaparecieron del frente entre noviembre de 1942 y marzo del año siguiente. Las divisiones sobrevivientes quedaron reducidas a una fracción mínima de su fuerza inicial y la pérdida material fue total. Artillería, transporte motorizado, municiones y líneas logísticas se perdieron por completo. Para los aliados de Alemania, el desastre tuvo un significado particular. Mientras las pérdidas alemanas dentro de Stalingrado fueron percibidas como una tragedia nacional, las de los ejércitos rumanos, húngaros e italianos se interpretaron como sacrificios impuestos. Las tropas habían sido destinadas a posiciones indefendibles bajo un mando extranjero que no les permitía maniobrar ni retirarse. El colapso fue tanto estructural como moral. Las causas del derrumbe se acumularon durante meses. La subordinación absoluta al mando alemán anuló cualquier margen de decisión nacional. Los comandantes rumanos habían solicitado autorización para replegarse ante los indicios de ofensiva soviética. Las órdenes alemanas lo prohibieron. Los húngaros, dependientes de transmisiones alemanas saturadas, carecían de comunicación directa con su propio cuartel general. Las unidades italianas no recibieron información precisa sobre los movimientos soviéticos hasta que el ataque había comenzado. A esa desorganización se sumaban carencias logísticas severas. Las unidades rumanas disponían de munición para apenas 2 días de combate, las italianas operaban con la mitad de su dotación de vehículos y las húngaras utilizaban artillería de calibres obsoletos. Las reservas alemanas disponibles en el sector eran mínimas. La planificación general del Oberkommando der Wehrmacht había supuesto que el Ejército Rojo no tendría capacidad ofensiva antes de la primavera de 1941-1943. Esa evaluación errónea y la decisión de emplear a los aliados como fuerzas de cobertura convirtieron sus líneas en el punto más vulnerable del frente. Cuando los flancos se derrumbaron, el alto mando alemán interpretó los hechos como falta de firmeza. Hitler rechazó todas las solicitudes de repliegue y ordenó mantener las posiciones a cualquier costo. Las comunicaciones entre el cuartel general alemán y los mandos rumanos reflejaban un intercambio de acusaciones. Los alemanes reprochaban abandono de líneas. Los rumanos denunciaban la ausencia de apoyo aéreo y artillero. Tras el cerco, Hitler prohibió la retirada del Sexto Ejército y desestimó los informes sobre el colapso rumano. El 23 de noviembre, el Oberkommando der Wehrmacht emitió directivas que exigían restaurar la integridad del frente mediante un contragolpe coordinado, operación imposible de ejecutar con las fuerzas disponibles. Las medidas adoptadas fueron punitivas. Destituciones de mandos, entre ellos el general Petre Dumitrescu, y difusión de comunicados que minimizaban las pérdidas. En privado, el mando alemán concluyó que los aliados no eran confiables para la defensa de sectores críticos. Entre diciembre y febrero, las unidades supervivientes de los ejércitos aliados intentaron retirarse hacia el oeste. Las temperaturas extremas, inferiores a 30 grados bajo cero, y la falta de transporte provocaron un nuevo desastre. Las formaciones se disolvían en pequeños grupos sin mando ni suministros. Los rumanos consiguieron reorganizar fragmentos de divisiones en las cercanías de Yarkov, donde fueron reequipados parcialmente con material alemán. Los húngaros y los italianos quedaron aniquilados como fuerza efectiva. Los restos del Segundo Ejército húngaro y del Octavo italiano fueron retirados en marzo de 1943 y nunca se recuperaron. La evacuación se realizó bajo control alemán, priorizando el transporte de material bélico por encima de heridos y personal administrativo. Miles de prisioneros fueron capturados durante la retirada y solo una fracción regresaría años más tarde. El impacto político fue inmediato en cada estado. En Rumanía, la pérdida de 2 ejércitos quebró la legitimidad del régimen de Ion Antonescu. La percepción general era que Alemania había utilizado al país como escudo. A comienzos de 1943, el Consejo de Ministros rumano ordenó mantener solo un número limitado de divisiones en el frente, bajo mando nacional. En Hungría, el desastre del Segundo Ejército desencadenó tensiones entre el regente Miklós Horthy y el gobierno pro-alemán. Horthy dispuso el regreso de las unidades supervivientes y comenzó a explorar contactos indirectos con las potencias occidentales a través de Suiza. En Italia, la noticia del colapso llegó de forma fragmentaria.
Pero el retorno de los restos de la Armata italiana en Rusia en marzo produjo conmoción. Las bajas confirmadas y el relato de los supervivientes provocaron una crisis interna que debilitó la posición de Mussolini frente al ejército y al Gran Consejo fascista. A partir de febrero de 1943 surgieron los primeros intentos de comunicación discreta con los aliados occidentales. Rumanía utilizó sus redes diplomáticas en Suiza, Turquía y el Vaticano para sondear condiciones de un acuerdo separado. Los mensajes cifrados entre Bucarest y Berna aludían a garantías territoriales y al tratamiento de un eventual cambio de bando. Hungría hizo lo mismo a través de su embajada en Lisboa y de intermediarios suizos. Italia, aunque aún comprometida en varios frentes, envió señales indirectas mediante el Vaticano y la embajada en Madrid, planteando la posibilidad de un alto el fuego en caso de invasión aliada. Todas estas gestiones se realizaron con máxima reserva. Cualquier sospecha de deslealtad podía provocar represalias alemanas. El contraespionaje del Reich interceptó parte de esas comunicaciones, lo que condujo a una intensificación de la vigilancia sobre los gobiernos aliados. Hitler percibió el distanciamiento político como traición. En marzo de 1943, durante reuniones del Oberkommando der Wehrmacht, calificó a Rumanía, Hungría e Italia de elementos inestables y ordenó medidas de control directo. Se incrementó la presencia de oficiales alemanes en Bucarest y Budapest y se impuso la obligación de consulta previa para cualquier movimiento de tropas. Berlín combinó presión con promesas. A Rumanía se le ofreció armamento moderno para mantener el frente del Dnieper. A Hungría, la restitución de material perdido y nuevas entregas antitanque. Ninguna de esas promesas se cumplió de manera efectiva. En el discurso público, la propaganda alemana presentó la derrota como sacrificio heroico y exaltó la lealtad de los aliados, mientras en la práctica los consideraba subordinados bajo sospecha. Paralelamente se elaboraron planes de ocupación preventiva en caso de defección. Después de Stalingrado, el frente oriental fue reorganizado. Las nuevas líneas defensivas se establecieron a lo largo del Dnieper y del Donetsk. Los restos de los ejércitos aliados fueron concentrados en funciones de guarnición o reserva. Las divisiones rumanas recibieron material obsoleto, las húngaras fueron replegadas a su territorio y las italianas mantuvieron solo unidades simbólicas. La estructura de mando fue modificada. Los ejércitos aliados quedaron integrados en grupos bajo asesoramiento alemán permanente. Toda autonomía operativa había desaparecido. En los meses siguientes, la relación entre Alemania y sus aliados se volvió contractual y forzada. La confianza ideológica que había sustentado el eje se extinguió. En Rumanía, la censura no lograba ocultar las pérdidas y la población mostraba cansancio frente a una guerra que ya no parecía tener sentido. En Hungría, el ejército y parte de la nobleza se alejaban del eje pro-alemán. En Italia, el prestigio militar del régimen se desmoronaba. La cooperación se transformó en dependencia bajo coacción. Alemania mantenía asesores, guarniciones y control económico sobre sus socios. Las potencias occidentales registraron estos cambios. Los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses, a través de Berna, Estocolmo y Ankara, informaron sobre el debilitamiento del vínculo entre Berlín y sus aliados. Los contactos indirectos fueron interpretados como señales de fractura, aunque no se tradujeron en acuerdos inmediatos. Las condiciones aliadas exigían rendición incondicional, cláusula que Bucarest y Budapest consideraban inaceptable en aquel momento. El Vaticano, Suiza y Suecia actuaron como intermediarios ocasionales, mientras los gobiernos aliados del Reich buscaban ganar tiempo. El efecto acumulado de Stalingrado fue el colapso del sistema de cooperación dentro del eje. Alemania perdió el apoyo material y humano que había recibido de Rumanía, Hungría e Italia, y tuvo que absorber sola la carga de la guerra en el este. Para sus socios, la derrota marcó el inicio de la separación política y el reconocimiento de que la alianza había dejado de ofrecer protección. La batalla del Volga no solo significó una catástrofe militar,
sino también la desintegración del principio de solidaridad que había sostenido el eje. A partir de entonces, cada Estado actuaría movido por el cálculo de su supervivencia nacional más que por la lealtad a Berlín. Italia rompe, el imperio que se volvió contra su creador. En el verano de 1943, la posición de Italia dentro del eje se encontraba en colapso. La rendición de las fuerzas en África en mayo y la invasión aliada de Sicilia el 10 de julio confirmaron la imposibilidad de sostener la guerra. La aviación aliada dominaba los cielos, la industria funcionaba por debajo de la mitad de su capacidad y el ejército sufría escasez de combustible, armamento y moral. Las derrotas sucesivas en el Mediterráneo y en el frente oriental habían agotado la credibilidad del régimen. Dentro del Gran Consejo Fascista, los mandos militares y políticos coincidían en que la alianza con Alemania había conducido al desastre. La retirada del cuerpo expedicionario en Rusia y las pérdidas en África habían deshecho la confianza en Berlín. Los servicios de inteligencia italianos informaban que Alemania preparaba planes de control directo ante cualquier señal de inestabilidad. El rey Víctor Manuel III consideraba que la única salida posible era apartar a Mussolini para negociar con los aliados. El objetivo era preservar la monarquía y el ejército, no romper ideológicamente con el fascismo. El 24 de julio se reunió el Gran Consejo Fascista por primera vez desde 1939. Dino Grandi propuso devolver al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas, lo que equivalía a despojar a Mussolini del poder ejecutivo. La moción fue aprobada por amplia mayoría. Al día siguiente, 25 de julio, Mussolini acudió al Palacio Real. Tras una breve entrevista con el monarca, fue arrestado por orden directa del rey y trasladado bajo custodia. En su lugar, el mariscal Pietro Badoglio fue nombrado jefe de gobierno. El nuevo gabinete declaró públicamente que la guerra continuaría junto a Alemania, pero en secreto inició negociaciones con los aliados. Esta política dual buscaba ganar tiempo mientras se definía la posición militar. El objetivo era lograr una transición sin provocar una ocupación inmediata por parte de Alemania. Sin embargo, Berlín no tardó en reaccionar. El Oberkommando der Wehrmacht había elaborado meses antes un plan denominado Vollachse, concebido para ocupar Italia en caso de defección. El documento preveía el desarme de las fuerzas italianas, la toma de los centros de comunicación y la detención de los mandos que resistieran. Tras el arresto de Mussolini, Hitler ordenó el traslado de divisiones desde Francia y los Balcanes bajo los mandos de Albert Kesselring y Erwin Rommel. Oficialmente se trataba de reforzar la defensa frente a la invasión aliada, pero en realidad era un despliegue preventivo. A lo largo de agosto, la inteligencia alemana detectó señales de contactos entre Roma y los aliados a través de Lisboa y Madrid. Aunque carecía de pruebas concluyentes, Hitler optó por mantener la apariencia de alianza mientras aceleraba la preparación del Vollachse. En Lisboa, representantes italianos encabezados por el general Giuseppe Castellano iniciaron conversaciones con los mandos aliados. Las condiciones eran inequívocas: rendición incondicional y cooperación en la entrada aliada a la península. El 3 de septiembre se firmó en Cassibile un armisticio secreto por el cual Italia se comprometía a cesar las hostilidades contra los aliados y resistir cualquier intento de ocupación alemana. La aplicación del acuerdo dependía de la sincronización entre la proclamación pública y el avance aliado, que aún se encontraba limitado al sur. El gobierno de Badoglio mantuvo el secreto durante 5 días, esperando que los desembarcos se acercaran a Roma. El 8 de septiembre, sin previo aviso, los aliados anunciaron el armisticio públicamente. La noticia se difundió por radio antes de que el gobierno italiano hubiera dado instrucciones a las tropas. La confusión fue inmediata. En la madrugada del 9, el rey y Badoglio abandonaron Roma, trasladándose a Brindisi bajo protección aliada. La cadena de mando se quebró en cuestión de horas. Las unidades italianas, diseminadas en toda la península y en los Balcanes, quedaron sin órdenes claras frente a las fuerzas alemanas. Las reacciones fueron dispares.
Algunas divisiones intentaron resistir, otras se rindieron sin combatir. En Grecia y en las islas del Egeo, las guarniciones italianas fueron desarmadas por las tropas alemanas. En Cefalonia, la división Aki resistió varios días antes de ser aniquilada. Más de 5.000 soldados fueron ejecutados tras la rendición. En el territorio continental, los alemanes ocuparon aeródromos, puertos y centros ferroviarios sin encontrar resistencia organizada. Entre el 9 y el 12 de septiembre, más de 700.000 soldados italianos fueron capturados y enviados a campos en Alemania y Polonia. Clasificados como internados militares, no recibieron el estatus de prisioneros de guerra. El Folaxe se ejecutó con precisión. Las fuerzas de Rommel ocuparon el norte y las de Kesselring aseguraron el centro y el sur. En menos de 10 días, casi toda Italia se encontraba bajo control alemán, salvo una franja limitada en torno a Salerno. Las órdenes del Oberkommando der Wehrmacht establecían la prioridad de desarmar a las unidades italianas y asegurar los arsenales. Los mandos sospechosos de deslealtad eran arrestados. En Roma, los enfrentamientos de Porta San Paolo duraron pocas horas. La eficacia del plan evidenció que la ocupación había sido preparada con antelación. Alemania disponía de fuerzas suficientes para absorber a Italia sin debilitar sus frentes principales. Hitler ordenó la liberación de Mussolini para utilizarlo como herramienta política. El 12 de septiembre, comandos aerotransportados dirigidos por Otto Skorzeny llevaron a cabo la Operación H en el Gran Sasso. El rescate, ejecutado sin disparar un solo tiro, devolvió a Mussolini a la escena pública. El 23 de septiembre, bajo control alemán, se proclamó en el norte la República Sociale Italiana con sede en Salò. Formalmente se presentaba como continuación del Estado fascista. En la práctica era una administración bajo tutela alemana. Su ejército, la Guardia Nacional Republicana, operaba con oficiales y recursos alemanes. Su función principal era proporcionar legitimidad formal a la ocupación. El cambio italiano transformó la estrategia del Reich hacia sus aliados restantes. Berlín interpretó la defección como advertencia. Desde el otoño de 1943, el Oberkommando der Wehrmacht ordenó reforzar el control sobre Hungría, Rumanía y Eslovaquia mediante planes de intervención preventiva. En el ámbito político, Hitler adoptó la doctrina de no confianza sin presencia. Se incrementaron las guarniciones alemanas en Europa Oriental y se impuso la supervisión directa de los ministerios de guerra aliados. El caso italiano se convirtió en modelo de gestión coercitiva, un antiguo aliado convertido en territorio ocupado, utilizado como ejemplo para disuadir cualquier intento de separación. La división de Italia tuvo efectos inmediatos. En el sur, el gobierno de Badoglio declaró la guerra a Alemania el 13 de octubre, integrándose formalmente en el bando aliado. En el norte, la República Social Italiana continuó nominalmente la alianza con el Reich, aunque su autoridad efectiva no superaba las regiones bajo control directo de la Wehrmacht. Las comunicaciones entre ambos territorios quedaron cortadas. Las industrias del norte pasaron a manos alemanas y miles de trabajadores fueron trasladados al Reich como mano de obra forzada. El aparato estatal se redujo a funciones locales bajo vigilancia militar. La fragmentación afectó también al ejército. En el sur, las fuerzas leales al rey se reorganizaron bajo mando aliado. En el norte, la Guardia Nacional Republicana colaboraba con unidades alemanas en operaciones contra la resistencia. Alemania consolidó su dominio mediante la presencia combinada de la Wehrmacht, la Schutzstaffel y la policía militar. Italia dejó de ser socio del Eje para convertirse en escenario de ocupación. La guerra civil que siguió fue consecuencia directa de esa ruptura. El país, dividido entre lealtades opuestas, simbolizaba la desintegración del sistema de alianzas construido por el Reich. Rumanía y Hungría, lealtades quebradas en el ocaso del Reich. Al cierre de 1943, el sistema de alianzas del Eje en Europa Oriental se encontraba al borde del colapso. Las derrotas en Stalingrado y en el Donetsk
habían dejado a Rumanía y Hungría militarmente exhaustas. Las fuerzas rumanas habían retrocedido hasta la línea de los Cárpatos y las húngaras apenas habían sido reconstruidas tras las pérdidas sufridas en el frente soviético. En ambos países el descontento social crecía, la economía se hallaba bajo control alemán y la dependencia militar era total. Rumanía continuaba siendo el principal proveedor de petróleo del Reich. Hungría, el corredor esencial entre los Balcanes y Austria. Esa importancia estratégica hacía que Alemania las considerara indispensables, aunque su lealtad resultaba cada vez más dudosa. Los servicios de inteligencia alemanes registraban conversaciones discretas entre representantes de Bucarest y Budapest con diplomáticos aliados en Suiza, Turquía y Suecia. Hitler respondió ordenando una vigilancia intensiva y la preparación de planes de intervención preventiva. En Rumanía, el mariscal Ion Antonescu era consciente de que la guerra estaba perdida, pero buscaba evitar una ocupación soviética directa. A finales de 1943, autorizó contactos exploratorios con los aliados a través de su embajador en Ankara, Alexandru Crețeanu. Los objetivos eran asegurar la integridad territorial del país y preservar el régimen mediante un cambio de bando controlado. Simultáneamente, emisarios rumanos en Estocolmo y Berna mantuvieron comunicaciones con diplomáticos soviéticos. Moscú exigía rendición incondicional y ruptura inmediata con Alemania, postura que Londres y Washington compartían. Antonescu trató de mantener abiertas todas las vías, mientras continuaba cumpliendo sus compromisos con el Reich. La presencia en Rumanía de misiones militares alemanas hacía imposible ocultar cualquier movimiento. El Abwehr y el Reichssicherheitshauptamt informaban directamente a Berlín de las maniobras de Bucarest. Hitler consideraba al país demasiado valioso para perderlo. En enero de 1944 ordenó reforzar las guarniciones alemanas en la región petrolera de Ploiești y en Bucarest, bajo el pretexto de proteger los campos frente a los bombardeos aliados. En la práctica, se trataba de una ocupación parcial. Las relaciones entre Antonescu y los enviados de Hitler, en particular el ministro Joachim von Ribbentrop y el general Alfred Gerstenberg, jefe de la misión aérea, se volvieron tensas. Alemania exigía nuevas divisiones para el frente, mientras Rumanía alegaba incapacidad material. En respuesta, Berlín incrementó el control sobre la producción, el transporte y la distribución de petróleo. Los informes del Oberkommando der Wehrmacht de marzo de 1944 advertían que la lealtad rumana era condicional. Recomendaban preparar una acción militar en caso de defección, aunque la prioridad inmediata se desplazaba hacia Hungría, donde el riesgo de ruptura se consideraba más urgente. En Budapest, el regente Miklós Horthy buscaba igualmente una salida. Desde el otoño de 1943, enviados húngaros habían entablado contactos con los aliados en Estambul y Lisboa. Las propuestas ofrecían cese de hostilidades y garantía de la monarquía. La confirmación de esas negociaciones llegó a Berlín a comienzos del año siguiente. Hitler decidió actuar. Convocó a Horthy a Klesheim, cerca de Salzburgo, el 18 de marzo de 1944. Mientras el regente viajaba, el ejército alemán ejecutó la Operación Margarete, planificada con semanas de antelación. Tropas procedentes de Austria y Eslovaquia cruzaron la frontera y ocuparon los puntos estratégicos del país sin resistencia. Durante la reunión, Hitler presentó la ocupación como una medida de protección y exigió a Horthy permanecer en su puesto bajo supervisión alemana. Ante la imposibilidad de oponerse, el regente aceptó. Hungría pasó a estar bajo control militar y se formó un nuevo gobierno dirigido por Dom Stojai, antiguo embajador en Berlín, completamente subordinado al Reich. La administración húngara quedó reorganizada bajo tutela alemana. Oficiales del Reichssicherheitshauptamt y de la Gestapo se establecieron en Budapest junto con el embajador Edmund Bessenmayer, que actuaba como comisario plenipotenciario.
Las Fuerzas Armadas fueron reestructuradas para servir a las necesidades del Frente Oriental. Se impuso la entrega de material, mano de obra y transporte. La ocupación tuvo también una dimensión ideológica. Bajo coordinación alemana comenzó la deportación sistemática de la población judía. La autoridad de Horthy se redujo a una figura simbólica, sin poder efectivo. El objetivo principal de Alemania era asegurar el territorio húngaro como línea de defensa ante el avance soviético y proteger las rutas hacia los campos petrolíferos rumanos. Mientras tanto, la situación militar rumana se deterioraba con rapidez. En abril de 1944, el Ejército Rojo alcanzó el río Prut y amenazó Moldavia. Los bombardeos aliados sobre Bucarest y Ploiești acentuaron el caos. Antonescu solicitó garantías a Hitler para una retirada ordenada, pero no obtuvo respuesta. Los contactos con los aliados continuaron con mayor urgencia. En abril y mayo, emisarios rumanos en Estocolmo y El Cairo transmitieron propuestas de alto el fuego. Las potencias occidentales reiteraron que solo la rendición ante la Unión Soviética sería aceptada. En el interior del país, el malestar se extendía. La oposición liberal y el Partido Comunista, hasta entonces clandestino, convergían en un objetivo común: romper la alianza con Alemania. La Casa Real, encabezada por el joven rey Miguel I, mantenía contactos con ambos grupos y con militares dispuestos a intervenir. En el verano de 1944, la ofensiva soviética Iasi-Chisinau destruyó el frente. Las tropas alemanas y rumanas se dispersaron y el 20 de agosto comenzó la retirada general. En Bucarest, la autoridad de Antonescu se encontraba aislada. El 23 de agosto, el rey convocó al mariscal al palacio y le exigió firmar un armisticio. Ante su negativa, fue arrestado por la Guardia Real. Horas después, el monarca anunció por radio la ruptura con Alemania y el fin de las hostilidades con la Unión Soviética. El ejército recibió órdenes de detener toda cooperación con la Wehrmacht y combatir a las fuerzas alemanas en territorio nacional. La reacción de Hitler fue inmediata. Calificó el hecho de traición y ordenó represalias. Tropas alemanas intentaron ocupar Bucarest, pero fueron rechazadas. En menos de una semana, Rumanía cambió de bando. Los campos petrolíferos cayeron en manos soviéticas y más de 100.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros. La consecuencia inmediata fue un vuelco estratégico en el frente oriental. Alemania perdió su principal fuente de combustible y un eje logístico fundamental. El nuevo gobierno rumano firmó el armisticio con la Unión Soviética el 12 de septiembre de 1944, aceptando la ocupación temporal y la colaboración militar. En cuestión de semanas, las unidades rumanas combatían junto al Ejército Rojo dentro del territorio húngaro. Para Berlín, la defección de Rumanía confirmó la necesidad de endurecer el control sobre sus aliados restantes. En Budapest, las noticias del cambio de bando rumano precipitaron una crisis. Horthy, consciente del avance soviético, intentó reproducir el modelo rumano. El 15 de octubre anunció por radio un armisticio con los aliados. Alemania había anticipado el movimiento. Un comando de la Schutzstaffel dirigido por Otto Skorzeny ejecutó la operación Panzerfaust. Tras el secuestro de su hijo, Horthy fue obligado a abdicar. En su lugar, los alemanes instalaron un gobierno encabezado por Ferenc Szálasi, líder del partido fascista de la Cruz Flechada. Hungría quedó convertida en el último bastión del Reich en el sureste de Europa. La ocupación se transformó en dominio total. Los gobiernos impuestos en Budapest y antes en Bucarest ilustraban el método de coerción adoptado por Alemania en la fase final de la guerra: intervención preventiva, sustitución del poder político y control directo de los recursos. Rumanía, bajo ocupación soviética, se integró en la ofensiva aliada. Hungría, bajo ocupación alemana, se convirtió en escenario de resistencia desesperada. Cuando las fuerzas soviéticas entraron en Budapest en febrero de 1945, el eje en Europa Oriental había desaparecido.
Las operaciones Margarete y Panzerfaust simbolizaron el agotamiento del sistema de alianzas del Reich, sostenido ya solo por coerción militar y por la imposibilidad de sus socios de escapar a tiempo. Finlandia, la retirada antes del abismo. Desde el inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, Finlandia había mantenido una relación singular con el Reich. No existía una adhesión formal al eje ni un compromiso político de alianza. El país participaba como cobeligerante, con un objetivo limitado: recuperar los territorios perdidos tras la Guerra de Invierno de 1939 a 1940. La cooperación con Alemania fue funcional y pragmática. Las fuerzas finlandesas operaban en el istmo de Karelia y en el sector de Leningrado, mientras las alemanas, bajo el 20º Ejército de Montaña, lo hacían en el norte de Laponia. No existía mando conjunto ni estructura de coordinación estratégica equivalente a la de Hungría o Rumanía. A comienzos de 1944, ese equilibrio precario se quebró. El Ejército Rojo había recuperado la iniciativa en todo el frente oriental. La presión sobre Karelia se intensificó y los recursos finlandeses, tanto humanos como materiales, se encontraban al límite. El mariscal Carl Gustaf Emil Mannerheim, comandante en jefe, reconocía que el país no podía sostener una guerra prolongada. El 9 de junio, el frente de Leningrado lanzó una ofensiva general sobre el istmo de Karelia. La superioridad soviética en artillería, aviación y efectivos era abrumadora. En menos de 2 semanas, las defensas fueron perforadas en varios puntos y el 20 de junio cayó Viborg, ciudad estratégica en la frontera histórica. El ejército finlandés ordenó la retirada hacia una nueva línea defensiva más al norte. Las pérdidas fueron severas, pero el sistema de fortificaciones conocido como línea UMKT permitió estabilizar la situación en julio. La ayuda alemana se limitó a apoyo aéreo y suministros. Berlín ofreció refuerzos mayores, pero Mannerheim los aceptó solo parcialmente para evitar una dependencia política. La defensa del país se mantuvo como operación nacional. El equilibrio obtenido y el costo previsible de una invasión total llevaron a Moscú a reconsiderar sus objetivos. Stalin concluyó que la ocupación de Finlandia requeriría un esfuerzo desproporcionado y autorizó contactos diplomáticos para explorar un acuerdo de armisticio. En julio, el gobierno finlandés, presidido por Risto Ryti, autorizó negociaciones indirectas a través de Estocolmo. Las condiciones soviéticas incluían cese inmediato de hostilidades, ruptura total con Alemania, restablecimiento de las fronteras de 1940, con pequeñas rectificaciones adicionales, arrendamiento de la base naval de Porkala, pago de reparaciones y limitación del ejército. Eran exigencias duras, pero no implicaban ocupación ni cambio de régimen. Frente a la suerte de otros aliados del Reich, la dirigencia finlandesa las consideró aceptables. La prioridad era preservar la continuidad del Estado y evitar la destrucción del país. El 1 de agosto, Ryti presentó su renuncia. La decisión formaba parte de una maniobra legal para facilitar la paz. En junio, Ryti había firmado un compromiso personal con Alemania, garantizando la continuidad de la colaboración a cambio de asistencia militar. Su dimisión anulaba ese compromiso. El Parlamento eligió presidente a Mannerheim, figura respetada dentro y fuera de Finlandia. Su nombramiento representaba el tránsito del mando militar al poder político. Desde su autoridad, Mannerheim declaró que la guerra había cumplido su propósito defensivo y que prolongarla equivaldría a la ruina nacional. Su legitimidad militar le permitió neutralizar a los sectores pro-alemanes y preparar la transición sin enfrentamientos internos. La ruptura con Alemania se desarrolló de manera gradual. En agosto, las relaciones diplomáticas se redujeron al mínimo y el gobierno notificó al comando alemán que las tropas del 20º Ejército de Montaña, estacionadas en Laponia, debían evacuar el país. A comienzos de septiembre, Finlandia suspendió oficialmente toda cooperación militar
y bloqueó el suministro de combustible y alimentos a las guarniciones alemanas. Berlín interpretó la medida como preludio de traición. Hitler ordenó la aplicación del Plan Birke, que preveía la retirada escalonada de las fuerzas alemanas hacia Noruega y la destrucción sistemática de infraestructuras, depósitos y líneas férreas para impedir su uso por el enemigo. El 4 de septiembre, el alto mando finlandés decretó el cese de hostilidades. 2 semanas después, el 19 de septiembre, se firmó en Moscú el armisticio entre Finlandia y la Unión Soviética, con el Reino Unido como firmante adicional. El acuerdo confirmaba las condiciones iniciales: devolución de los territorios de Karelia y Petsamo, cesión de Porkala, pago de reparaciones por $300 millones, reducción de las fuerzas armadas y ruptura total con Alemania. La cláusula más delicada obligaba a expulsar a las tropas alemanas del territorio finlandés. Mannerheim aceptó la disposición como requisito ineludible para preservar la soberanía y evitar la ocupación. La aplicación del armisticio dio origen a un nuevo conflicto: la Guerra de Laponia. Desde septiembre de 1944 hasta abril del año siguiente, el ejército finlandés se enfrentó a su antiguo aliado. Las operaciones se concentraron en el norte del país, en terreno montañoso y condiciones extremas. Los combates fueron limitados en escala, pero las consecuencias materiales fueron graves. Siguiendo las órdenes del Plan Birke, las fuerzas alemanas ejecutaron una política de tierra quemada. Pueblos y carreteras fueron incendiados, los puentes volados y los puertos destruidos. Rovaniemi, la principal ciudad del norte, quedó arrasada casi por completo. Las fuerzas finlandesas evitaron enfrentamientos frontales prolongados, priorizando el avance controlado y la presión constante sobre las unidades en retirada. El 25 de abril de 1945, los últimos contingentes alemanes cruzaron la frontera hacia Noruega. Con su salida, Finlandia había cumplido la cláusula principal del armisticio. En Berlín, la ruptura fue recibida con resignación. En comparación con la pérdida de Rumanía o Hungría, Finlandia representaba un frente periférico. Las directivas del Oberkommando der Wehrmacht de septiembre de 1944 calificaron el cambio de bando como traición, pero descartaron cualquier intento de represalia o intervención. Los recursos militares alemanes eran insuficientes para sostener un nuevo frente en el Ártico. El Reich priorizaba ya la defensa de sus fronteras centrales y occidentales. En la propaganda, el gobierno alemán atribuyó la decisión finlandesa a presión soviética y debilidad política. En la práctica, el episodio demostró que la cooperación con Alemania podía concluir mediante negociación si el país conservaba cohesión interna y margen geográfico para maniobrar. El costo humano de la ofensiva soviética y de la Guerra de Laponia fue elevado, aunque inferior al de otros escenarios. Las bajas finlandesas superaron las 60.000 y las alemanas rondaron las 30.000. Pese a ello, el país logró preservar su independencia, su estructura institucional y su ejército. El armisticio impuso restricciones y concesiones territoriales, pero no una ocupación permanente. Se estableció una comisión de control aliada, compuesta en su mayoría por oficiales soviéticos, encargada de supervisar la ejecución de los términos. El gobierno finlandés se comprometió a desarmar organizaciones fascistas y a juzgar a los responsables políticos de la guerra, medidas que se aplicaron sin intervención extranjera directa. El resultado inmediato fue una paz limitada pero efectiva. Finlandia mantuvo su sistema político y su soberanía, pagando un precio territorial y económico considerable. La política de Mannerheim combinó cálculo militar y diplomacia prudente. Al evitar una resistencia sin salida o una ocupación total, consiguió preservar la continuidad del Estado y diferenciar el destino del país del de los demás aliados del Reich. La experiencia finlandesa mostró que, en las últimas fases de la guerra, la independencia nacional podía conservarse mediante decisión política y aceptación de compromisos impuestos, sin recurrir a la rendición absoluta. Japón, el último aliado de un eje en ruinas.
Después de 1943, la alianza entre Alemania y Japón se redujo a una relación diplomática sostenida por el Pacto Tripartito. No existía un mando combinado ni una planificación operativa conjunta. Las embajadas y agregadurías militares eran los únicos canales activos. En Berlín, la misión japonesa encabezada por el general Hiroshi Oshima constituía la principal fuente de enlace político e inteligencia. Desde su posición de privilegio, Oshima transmitía a Tokio informes sobre la situación militar en Europa, el estado de la producción armamentística alemana, los bombardeos aliados y las evaluaciones estratégicas del Reich. En sentido inverso, los agregados alemanes en Tokio remitían reportes sobre las operaciones en el Pacífico, la capacidad industrial japonesa y la evolución de la guerra marítima. La cooperación estaba limitada por factores estructurales. La distancia geográfica, la falta de rutas seguras y la imposibilidad de establecer una línea logística transcontinental convertían el vínculo en una alianza más teórica que práctica. Las comunicaciones se realizaban mediante mensajes cifrados transmitidos por radio o por submarinos de largo alcance. El intercambio era fragmentario, tardío y a menudo obsoleto al llegar a destino. Tras la caída de Italia en 1943 y la desintegración del Frente Oriental del Eje en 1944, la relación entre Berlín y Tokio perdió toda base estratégica común. Japón centró su atención en la defensa del Pacífico, mientras Alemania concentraba sus recursos en la supervivencia del Reich. Oshima continuó asistiendo a exposiciones de alto nivel en Berlín y obteniendo acceso directo a oficiales del Oberkommando der Wehrmacht. Sus despachos incluían detalles sobre los ataques aéreos aliados, las armas secretas alemanas y el desarrollo de los cohetes Quinto. Tokio recibía esos informes con interés, pero su utilidad práctica era marginal. La información sobre el frente europeo no podía trasladarse al teatro del Pacífico, y la tecnología descrita era difícil de reproducir sin materiales ni condiciones industriales comparables. En sentido inverso, Alemania solicitó información técnica sobre tácticas navales estadounidenses, sensores antisubmarinos y sistemas de radar en el Pacífico. Japón respondió con datos parciales, reservando sus estudios más sensibles. Los sistemas de cifrado incompatibles y la compartimentación de ambos servicios de inteligencia redujeron la cooperación a intercambios simbólicos. El único esfuerzo material sostenido fue el de los submarinos de largo alcance empleados para misiones de transporte, conocidos en Japón como Yanagi. Entre 1943 y 1944, varios sumergibles intentaron cruzar los océanos transportando técnicos, materiales estratégicos y documentos. Algunos completaron sus travesías. La mayoría se perdió en el camino. El I-8 logró llegar a Brest y regresar con éxito, llevando ópticas de precisión y planos aeronáuticos. El I-34 fue hundido en el estrecho de Malaca antes de iniciar la ruta. El 29, con carga de componentes de reactor y documentación de motores a reacción, fue destruido por el submarino estadounidense USS Sawfish frente a Filipinas. El I-52, que transportaba oro y estaño, fue localizado y hundido en el Atlántico Central. En dirección contraria, el U-511 alcanzó Japón y fue transferido a la Marina Imperial, mientras el U-1224, rebautizado como RO-501, se perdió en tránsito. La llamada Operación Monsoon, que desplegó U-bote alemanes en el Índico con base en Penang y Singapur, tuvo resultados limitados. Las pérdidas crecieron a medida que los aliados perfeccionaban la guerra antisubmarina. Los resultados netos de estas operaciones fueron modestos. Japón obtuvo cierta cantidad de óptica de precisión, giroscopios, planos de motores a reacción y documentación de radares, aunque buena parte se perdió con los submarinos hundidos. Alemania recibió pequeñas partidas de caucho, estaño y wolframio, lejos de las expectativas iniciales. La cooperación tecnológica fue real, pero de alcance reducido.
Alemania entregó planos parciales de los motores Jumo 604 y BMW 003, esquemas de la bomba volante UMB-1 y documentación de radares Würzburg y Freya. Japón compartió datos sobre torpedos de largo alcance y aceros navales. La aplicación industrial de esos materiales enfrentó límites estructurales. La industria japonesa carecía de aleaciones resistentes al calor necesarias para turbinas a reacción y de lubricantes adecuados. Los bombardeos y la escasez de energía afectaban los programas experimentales. El caza Nakajima Ne-20, derivado indirectamente de información alemana, llegó a volar en 1945, pero no alcanzó producción en serie. Los desarrollos de cohetes inspirados en las armas UME se detuvieron en fase de prototipo. En el campo del radar, la adaptación de los modelos alemanes coexistió con diseños locales, sin lograr un estándar operativo unificado. La transferencia tecnológica del eje, en su conjunto, no alteró el equilibrio militar. La caída de Italia y la ruptura de Rumanía y Hungría en 1944 confirmaron en Tokio que Alemania no podría recuperar la iniciativa. Sin embargo, las decisiones estratégicas japonesas se guiaban por su propio teatro de operaciones. La pérdida de Saipán en julio de 1944 provocó la caída del gabinete de Hideki Tojo y el ascenso de Kuniaki Koiso con un programa de resistencia defensiva. La destrucción de la flota en Filipinas en octubre y el colapso de la aviación embarcada marcaron el inicio del fin operativo. La derrota alemana tuvo valor simbólico y psicológico, pero no determinó directamente la política japonesa. Berlín solicitó en repetidas ocasiones que Japón ejerciera presión militar sobre la Unión Soviética o abriera un frente en Siberia para aliviar el este europeo. Tokio mantuvo la neutralidad con Moscú en virtud del Pacto de No Agresión de 1941. El alto mando japonés consideraba imposible sostener una campaña en el norte con recursos agotados. Además, la diplomacia nipona veía en la Unión Soviética un posible mediador si la guerra en el Pacífico se tornaba insostenible. Esa expectativa condicionó las decisiones finales de 1945. Con la capitulación alemana en mayo de ese año, la alianza quedó vacía de contenido. Algunos submarinos alemanes destacados en Asia fueron entregados a Japón o destruidos para evitar su captura. El caso del U-234 fue ilustrativo. Partió de Kiel con carga de uranio, componentes de un reactor y especialistas, pero tras conocer la rendición del Reich, su comandante decidió entregarse a las fuerzas estadounidenses. Con ello, se cerró de facto el último intento de transferencia tecnológica entre los dos aliados. Los técnicos alemanes en el sudeste asiático quedaron integrados en instalaciones japonesas con valor residual. En Tokio, el Ministerio de Asuntos Exteriores gestionó la situación de los ciudadanos alemanes en Asia y formalizó la terminación de misiones diplomáticas. Las comunicaciones continuaron por rutina administrativa, pero sin relevancia estratégica. A mediados de 1945, el gabinete Suzuki debatía entre prolongar la resistencia para obtener mejores condiciones o buscar mediación soviética. La rendición alemana eliminó toda posibilidad de negociación en bloque. Cuando la Unión Soviética entró en la guerra el 8 de agosto y Estados Unidos empleó armas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el aislamiento japonés era total. El colapso europeo no determinó la rendición japonesa, pero confirmó su soledad. Sin distracción en Europa, sin posibilidad de intercambio tecnológico y sin aliados operativos, Japón enfrentó el desenlace en condiciones de aislamiento estratégico absoluto. Las misiones submarinas residuales de la Operación Monsoon continuaron hasta comienzos de 1945 con resultados cada vez menores. Los fragmentos de tecnología que alcanzaron territorio japonés nunca fueron industrializados. La infraestructura para apoyar U-bote en el Índico y el Mar de la China Meridional se mantuvo hasta la segunda mitad de 1944, pero careció de valor militar real frente al dominio aeronaval aliado.
Los debates del verano de 1945 reflejaron el cambio de horizonte. Los dirigentes japoneses reconocían que el colapso europeo había cerrado cualquier opción de mediación internacional. La neutralidad soviética, en la que se había depositado esperanza, desaparecía, y las pérdidas territoriales y materiales acumuladas hacían imposible la continuidad de la guerra. En este contexto, la alianza con Alemania se redujo a una categoría jurídica, conservada por inercia burocrática. Los pactos del Eje subsistían en papel, pero su contenido era nulo. Japón mantenía la retórica tripartita en documentos oficiales, aunque la realidad militar y diplomática era la de un país completamente aislado. Tras la rendición japonesa en agosto, los submarinos alemanes que se encontraban en aguas asiáticas fueron incautados por las fuerzas británicas y estadounidenses o hundidos deliberadamente. Los técnicos y diplomáticos alemanes fueron repatriados o detenidos. Con la desaparición simultánea de los dos regímenes, el Eje dejó de existir incluso como símbolo. Lo que había sido concebido como una coalición global de potencias revisionistas se disolvió en una secuencia de derrotas independientes. El vínculo germano-japonés terminó sin ruptura formal, extinguido por la pérdida de toda base material. El fin del Reich, la última sombra del Eje. Al iniciarse 1945, el sistema del Eje estaba en ruinas. El Ejército Rojo había alcanzado el Oder y los aliados occidentales cruzaban el Rin. Las fuerzas alemanas, agotadas y fragmentadas, defendían con divisiones incompletas un territorio reducido. Las comunicaciones con los antiguos socios se habían interrumpido. Italia permanecía dividida, Hungría bajo ocupación alemana, Rumanía integrada al bloque soviético, Finlandia neutralizada y Japón aislado en otro continente. El colapso del Reich arrastraba consigo la estructura política creada durante 6 años de guerra. Los regímenes dependientes de Berlín, la República Sociale Italiana, el gobierno de Salasy en Hungría, los estados colaboracionistas de Eslovaquia y Croacia, se desmoronaron en cuestión de semanas. Las rendiciones fueron múltiples, no coordinadas, cada una negociada directamente con la potencia ocupante. En Alemania, la disolución del mando fue total. En los últimos días de abril, la defensa de Berlín se reducía a grupos dispersos de la Wehrmacht y de la Schutzstaffel. El 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó en el búnker de la Cancillería. Su testamento designó al almirante Karl Dönitz como jefe de Estado y a Joseph Goebbels como canciller. Goebbels se suicidó al día siguiente. Dönitz instaló en Flensburgo un gobierno provisional, cuya autoridad real se limitaba al norte del país. Su objetivo era lograr una rendición ordenada ante los británicos y estadounidenses para evitar la captura soviética. Las órdenes transmitidas el 4 y 5 de mayo instruyeron a las unidades a capitular ante los mandos occidentales cuando fuera posible. El 7 de mayo, en Reims, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas. El 8, en Berlín-Karlshorst, el mariscal Wilhelm Keitel repitió la firma ante los soviéticos. Con ello cesó formalmente la existencia militar del Reich. Pese a ello, combates locales continuaron hasta el 9 de mayo en Checoslovaquia y el 11 en Noruega. En Italia, la República Sociale Italiana se sostuvo hasta el final únicamente por la presencia de tropas alemanas en el norte. Cuando esas fuerzas comenzaron su retirada hacia el Tirol, el régimen se derrumbó. El 25 de abril, el Comité de Liberación Nacional Alta Italia convocó la insurrección general. En pocos días, las ciudades industriales del norte fueron tomadas por las fuerzas partisanas. Benito Mussolini intentó huir hacia Suiza acompañado por dirigentes fascistas y escoltas alemanes. Fue capturado el 27 de abril cerca del lago Como y ejecutado al día siguiente. El 29, en Caserta, representantes alemanes firmaron la rendición de las tropas en Italia, efectiva el 2 de mayo. Los mandos fascistas supervivientes fueron arrestados y el territorio pasó bajo administración militar británica y estadounidense. En Hungría,
El régimen de la cruz flechada impuesto por Alemania tras la Operación Panzerfaust mantuvo el control nominal de Budapest hasta el invierno. El asedio soviético, iniciado en diciembre de 1944, concluyó el 13 de febrero de 1945 con la caída de la ciudad. Los restos del gobierno de Ferenc Szalasi se replegaron hacia Austria y fueron capturados por tropas estadounidenses en mayo. El 4 de abril, el alto mando soviético declaró liberado el territorio húngaro y estableció una comisión de control aliada bajo dirección soviética. Las fuerzas locales que habían combatido junto a Alemania fueron disueltas o integradas en nuevas unidades bajo supervisión del Ejército Rojo. El gobierno provisional instalado en Debrecen firmó el armisticio el 20 de enero de 1945, formalizando la salida de Hungría del eje. Rumanía, que había cambiado de bando en agosto del año anterior, participó como cobeligerante en las campañas finales de Hungría y Checoslovaquia. El armisticio de septiembre de 1944 permanecía en vigor y servía de marco para la presencia soviética. En marzo de 1945, el gobierno fue reorganizado bajo predominio comunista. El mariscal Ion Antonescu, prisionero desde su detención en el golpe del 23 de agosto, se hallaba bajo custodia soviética a la espera de juicio. Bucarest presentaba la nueva orientación como restauración de soberanía nacional, aunque la administración se encontraba subordinada a la Comisión Soviética. En el norte, Finlandia concluyó la Guerra de Laponia en abril de 1945. Con la retirada definitiva del 20º Ejército de Montaña hacia Noruega, Helsinki notificó a la Comisión Aliada el cumplimiento de las cláusulas del armisticio de 1944. El país conservó su independencia, pero bajo limitaciones militares y políticas impuestas por la Unión Soviética. En otoño de ese mismo año, se realizaron juicios por responsabilidad de guerra contra los dirigentes que habían conducido la prolongación del conflicto. Cada antiguo aliado del Reich elaboró su propia explicación sobre el cambio de bando. En Rumanía, el rey Miguel declaró que la ruptura con Alemania había sido un acto de salvación nacional. En Hungría, el gobierno provisional justificó su adhesión al armisticio como retorno al orden europeo. En Italia, la monarquía presentó la caída del fascismo como restauración de la legalidad. En Finlandia, Mannerheim describió el armisticio como medida de supervivencia. Estas narrativas compartían un elemento común: la atribución de la catástrofe al liderazgo alemán y a su empeño en prolongar una guerra perdida. El proceso de rendición estuvo acompañado por la creación de comisiones de control aliadas encargadas de la administración de los países exmiembros del eje. En Italia, la comisión dependía directamente del cuartel general de Eisenhower. En Rumanía, Hungría y Bulgaria, las comisiones estaban dominadas por oficiales soviéticos. En Finlandia, operaba una comisión mixta con predominio soviético. Estas instancias supervisaban la desmovilización, el desarme, la censura y la política económica. El principio general era la rendición incondicional, aunque la aplicación variaba según el grado de ocupación. Donde existía control militar directo, la soberanía nacional fue suspendida. Donde persistían estructuras administrativas locales, se permitió continuidad bajo supervisión. Entre mayo y septiembre de 1945, las detenciones de líderes políticos y militares del eje se realizaron de forma sistemática. En Alemania, las figuras centrales del régimen fueron capturadas por tropas estadounidenses y británicas. En Italia, los jerarcas fascistas supervivientes fueron entregados a los tribunales nacionales. En Rumanía y Hungría, las purgas ministeriales se efectuaron bajo control soviético, siguiendo listas elaboradas en Moscú. En Finlandia, los juicios fueron limitados y ejecutados mediante decisión parlamentaria. Estas acciones no constituían todavía procesos internacionales, sino medidas de aseguramiento del poder y preludio de las investigaciones posteriores.
Las fuerzas armadas de los antiguos aliados fueron redistribuidas según las nuevas lealtades. Unidades rumanas participaron en la ofensiva soviética hacia Viena y Praga. Tropas húngaras, reorganizadas bajo mando soviético, operaron en tareas de guarnición. En Italia, el ejército seo-beligerante colaboró en las operaciones finales contra la República Social Italiana. En Finlandia, el ejército completó la expulsión de las fuerzas alemanas y se dedicó al cumplimiento de las condiciones del armisticio. En conjunto, la reorganización militar selló el fin del Eje como bloque armado. El año 1945 transformó el mapa político europeo. Las potencias aliadas establecieron zonas de ocupación que definieron el nuevo equilibrio. Los países del antiguo Eje oriental quedaron bajo influencia soviética, los del oeste bajo presencia anglo-estadounidense. Las rendiciones nacionales fueron, en la práctica, actos de sometimiento a un sistema de administración extranjera. Los regímenes precedentes desaparecieron y las estructuras estatales se reconstruyeron bajo tutela. Las rendiciones cerraron la dimensión militar de la coalición creada por Hitler, pero abrieron una etapa de redefinición política y judicial. La disolución del Eje no fue un proceso negociado, sino la consecuencia de una derrota total. Lo que siguió no fue una paz concertada, sino una administración de la rendición. La hegemonía alemana se disolvió sin continuidad ni sucesión. Las antiguas naciones aliadas emergieron como estados dependientes de los vencedores. En el vacío que dejó el colapso del sistema, comenzó la construcción del nuevo orden europeo.